Buenas tardes. Recordemos que la luz de la palabra de Dios termina con las tinieblas de la humanidad. Estamos con el proyecto de vida y estamos estudiando toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Esta es la discusión o el resumen de la discusión de la sexta semana de Génesis. Génesis del capítulo 28 al 33. Ahí vamos a ver cómo desde que Jacob es bendecido por su papá y se va a Padán Aram, todo lo que pasa en el viaje, su llegada y su regreso a la tierra prometida. Cómo Dios estuvo con Jacob a pesar de sus imperfecciones, pero Dios por su palabra entonces eh, le guía, eh, le tiene paciencia y nos da enseñanzas para nosotros. En, Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos y te alabamos. Gracias porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que ha glorificado a tu Hijo Jesucristo a tu diestra y lo ha puesto sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias por tu grandeza, manifiéstate, que nosotros podamos oír tu palabra y tu palabra pueda correr y ser glorificada. Háblanos por medio de tu palabra, danos lecciones e inclina nuestro corazón para obedecerte y amarte. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. En Génesis 28, el papá Isaac, papá de Jacob, lo bendice a Jacob y Esaú escucha y entonces él se da cuenta, Esaú, que al papá no le gustan las mujeres de allí y por eso fue a tomar una mujer este, pariente de Ismael. En todo caso, Esaú es una persona que se apartó de Dios, parece que no quiso nada con Dios, por eso vendió la primogenitura, por eso perdió la bendición y ahora, en este caso, digamos específico, de él va y toma una de las hijas de Ismael y recordamos que la promesa no era por medio de Ismael, sino por medio de Isaac. Este, Obviamente él no está buscando la promesa en ese sentido, pero como que pareciera como que no quiere nada conforme a la palabra de Dios y este, consciente o inconscientemente así es. En Génesis 28:10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí para, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y un extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, eso es una visión que tiene Jacob. Dios está arriba cuando él sueña que hay una escalera que pega en la tierra y arriba en el cielo, y Dios está arriba y le promete que le va a bendecir y que le va a dar esa tierra. Este, y y a él y a su descendencia, y que su descendencia sería
grande, que sería como el polvo de la tierra y que se iba a extender y que Dios lo guardaría. Eh, Jacob es consciente, dice en el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Este, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. En otra traducción dice, cuán imponente es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es el saber que Dios estaba ahí, eso atemorizó, un temor de adoración que tuvo Jacob hacia Dios. Y tenemos que recordar que a través de su Hijo el Señor está aquí. Y cuando nos congregamos en su nombre, Él se manifiesta en una forma especial en medio de su pueblo. Y tenemos que tener en mente y tenemos que tener en cuenta cuán terrible, cuán imponente es el lugar cuando Dios está. Hay que tener temor de Dios. Lamentablemente hoy día cuando nos congregamos, a veces los hermanos o hermanas están con los celulares, están recibiendo mensajes, enviando mensajes, a veces suena un teléfono y cosas como estas. Creo que no somos conscientes de la presencia de Dios, de lo imponente que es el lugar cuando Dios está ahí. Recuerde que nosotros somos la casa de Dios y la Biblia nos dice, o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuán imponente es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así es en este momento que Dios está aquí porque estamos dando su palabra y porque Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí está la presencia de Dios, está la presencia de Dios cuando nosotros nos congregamos y debemos de tener reverencia y recordar lo que dijo Habacuc, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ojalá que aprendamos a apagar los celulares, ojalá que podamos poner atención a la palabra de Dios, orar sin estar pensando. Yo le aconsejo, no lo ponga ni en vibración, póngalo totalmente en silencio, y concéntrese en Dios. Vea que la presencia de Dios es una bendición, es el creador, es el redentor, es el único que nos puede ayudar y Él busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Luego Jacob hace un voto bastante, podríamos decir, si lo viéramos desde hoy día, que ya tenemos toda la Biblia, es un voto humanamente no muy bien, no bien hecho, pero sin embargo Dios en su misericordia, como Jacob en ese tiempo no tiene tanta palabra de Dios, Dios ve el corazón de él y sabe que él quería la bendición de Dios, quiere la bendición de Dios, él quiere a Dios, aunque lo hace a su manera, pero Dios le acepta ese voto y dice que Dios sería su Dios y que de todo lo que le diera, el diezmo daría. Recordar que los diezmos no son mencionados solo en la ley, sino antes de la ley. Ya había sido mencionado en Génesis 14 y ahora fue mencionado aquí en, en Génesis 28. Esta es una forma de honrar a Dios. Hoy día en el Nuevo Testamento dice, así también ordenó el Señor que los que que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Cómo? ¿No sabéis que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Quiere decir que lo mínimo que deberíamos dar a Dios económicamente es los diezmos. Este, Aquí vemos entonces que Jacob hace este voto. No, les repito, bueno, usted puede leerlo. Hoy día no se debería hacer un voto así. Un voto es como una promesa, pero hay que tener en cuenta lo poquito que conocía Jacob acerca de Dios y Dios ve el corazón y eso es lo lindo de Dios, que además de que es misericordioso, Él ve el corazón. Él llega en el capítulo 29 a la casa de Labán, ahí entonces conoce a Raquel y entonces Labán le ofrece un salario y él se queda ahí trabajando 7 años por Raquel. Raquel era, se nota que Raquel era más hermosa o más bella que Lea. Y entonces,
dice ahí en Génesis 29, versículo 20, y sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. También vemos aquí una fuerza moral en la vida de Jacob, 7 años y respetó a Raquel, supo esperar y no se le hicieron largos y no se le hicieron pequeños por el amor que le tenía a ella. Pero aquí Jacob topa con cerca, por así decirlo. Encuentra una persona peor que él, porque cuando se van a casar, dice la Biblia ahí en Génesis 29, versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él, y se llegó a ella. Y le dio Labán a su sierva Silpa a Lea. En la mañana Jacob se dio cuenta de lo que le hizo, cómo Labán lo engañó. Bueno, recordemos, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Ahora Jacob encuentra una persona más engañosa que él. Y entonces Labán le dice que es que no es la costumbre de ese lugar dar la hija menor, primero dan la mayor. Entonces le dice que le trabaje 7 años más y entonces le da a Raquel. Que cumpliera la semana con esta, que era la semana de luna de miel en ese momento, de 7 días, y después de eso le daba a Raquel, y entonces él tendría que trabajar 7 años más por Raquel, y le dio Labán a Bila por criada a Raquel. Y dice que en el versículo 30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y aquí vemos que Lea era menospreciada. Aquí vemos que Lea no era tan linda o tan hermosa como Raquel, pero Dios es justo y Dios es como que le gusta balancear las cosas. Y vio Jehová, dice en el versículo 31, 29, 31, que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. El que dio hijos a Lea hizo estéril a Raquel. Así Dios está balanceando. Dios ve, Dios ve si usted está siendo menospreciado. De alguna forma, en algún momento, Dios va a balancear si usted es un hijo de él. Y dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Así es como entonces eh, Lea tiene este hijo, lo que significa Rubén, he aquí un hijo. Vean un hijo, como diciendo, vean, Dios me ha bendecido. Yo era menospreciada, pero Dios me ha bendecido, me ha dado un hijo. Y dice la Biblia que en el versículo 33 que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y lo llamó Simeón, que significa el oye. Y dice la Biblia, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez se unirá a mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, que significa apegado. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, el cuarto hijo, ¿verdad? De Lea. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, que significa alabado, y dejó de dar a luz. Entonces, por último, con el cuarto hijo, Lea alaba a Dios. Y eso es lo mejor. Aún en nuestras luchas, tenemos que alabar a Dios y no centrarnos en nosotros mismos. En el capítulo 30, la Biblia nos dice que Lea tiene celos. Dice, versículo 1, viendo Lea que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Esa es una actitud parecida a la de la mamá de Jacob, de, de Rebeca, ¿verdad? Entonces dice, porque 2 veces o 3 veces algo parecido dice Rebeca
anteriormente en el libro de Génesis, aparece eso. Y Jacob se enojó, dice en el versículo 2, contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces, ahí vemos que Raquel, perdón, tiene una idea, más o menos. Esa idea es de acuerdo a la costumbre de ese lugar. En ese lugar se acostumbraba entonces tener hijos a través de una sierva, y en este caso le dio a Bila para tener un hijo por medio de ella. Y Bila tuvo un hijo, y entonces dice en el versículo 6, Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por eso llamó su nombre Dan. Así que entonces vemos que este, eh, él juzgó significa Dan. Así vemos que Dios le da por medio de una sierva, usando esa cultura por su misericordia, porque estas cosas realmente Dios luego las prohíbe. Realmente, hay cosas que Dios permite en el Antiguo Testamento por su misericordia. Ya en el Nuevo Testamento, la Biblia dice, cada marido tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. La poligamia es algo que Dios permitió en el Antiguo Testamento por su misericordia, porque seguramente me imagino que si no lo hubiera permitido, hubiera tenido que terminar con su pueblo. Entonces, ya en este tiempo que tenemos el Espíritu Santo y toda la palabra de Dios, nos dice claramente y nos recuerda que el plan original de Él es casarse con una mujer o una mujer casarse con un hombre. Entonces, ya luego Bila tiene otro hijo y le pone por nombre Neftalí, este, que significa mi lucha. Está centrada en ella misma, pero sin embargo, esos son hijos que Dios está levantando a través de toda esta debilidad o de esta maldad, podríamos decir, humana. Dios tiene misericordia y Dios está tratando con un mundo pecador y está tratando de preparar un pueblo que no puede ser perfecto. También es un pueblo pecador, igual que nosotros, para un día enviar al Salvador, a Jesucristo. Y aquí está levantando a los hijos de Jacob y va a levantar 12 hijos y de ahí van a ser el pueblo de Israel. El Israel es el mismo Jacob. Entonces, eh, viendo Lea en el versículo 9, 39, 39, Génesis 39, viendo que pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su mujer, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa entonces tuvo un hijo y le llamó Gad. Este, Gad significa fortuna. Y luego tuvo otro hijo y le llamó Aser, que significa dichoso. Así entonces, ya aquí llevamos 4 hijos de Lea, 2 hijos de Raquel por medio de la sierva y 2 hijos de Lea por medio de la sierva de ella, que era Silpa. Fue cuando entonces eh, Raquel quiso que Rubén le diera las mandragoras. Se cree que eso era algo que se usaba como, era como algo afrodisíaco, y Lea se las vende pero que le permita dormir esa noche con su marido. Entonces dice ahí en el versículo 16, Génesis 30, 16, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha recompensado por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso se llamó su nombre Isaacar, que significa recompensa. Este, Después concibió Lea otra vez un sexto hijo a Jacob y, y le llamó Zabulón, que significa exaltado. Después tuvo a Dina, una hija. Pero en el versículo 22 dice la Biblia que Dios se acordó de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos. Bueno, entonces eso nos indica que Raquel, a nuestro parecer, está mejorando, ¿verdad?
ella ora a Dios y Dios la escucha y le da este hijo que se llamó José, que significa él añade Jehová otro hijo. José es uno de los mejores hijos que va a tener Jacob. Entonces, Jacob quiere irse de, de, este, de ahí, de donde Labán, para poder, ya trabajar por su propia casa. Labán le hace trampas. Jacob eh, por, entiende cómo va a tener lo mejor. Y la Biblia nos dice en el versículo 43, y se enriqueció el varón muchísimo y prosperó. Eso es lo que significa. Abrió brecha. Dios lo bendijo, no permitió que Labán le hiciera mal. Entonces, en el capítulo 31 de Génesis, Jacob decide irse. Las, las esposas lo apoyan y sabe cuáles son los animales que él va a tener. Son los pintados y abigarrados y los corderos negros. Eso es lo que va a hacer para Jacob. Sin embargo, Labán le quita un poco de eso, pero Jacob llega a tener un montón de esos. Un ángel de Dios le guía cómo llegarlos a tener. Entonces Jacob huye y Labán se va al encuentro de él. Y en el versículo 26, Génesis 31, 26, dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Pero antes de que Labán hablara con Jacob en la noche, Dios le dijo a Labán: mira que no hables descomedidamente a Jacob. Dios protege a Jacob, Dios protege a sus hijos, y por eso Labán no le puede hacer daño. Poder hay en mis manos, le dice Labán, pero el Dios de tu padre me apareció y me dijo que no te hablara descomedidamente. Entonces Jacob se enoja y le dice a Labán lo mal que él ha hecho y cómo él ha trabajado y cómo Labán le ha cambiado el salario 10 veces. No es que se lo subió 10 veces, seguramente se lo bajó 10 veces. Sin embargo, ellos llegan a un acuerdo, llegan a tener un pacto y quizás en este momento Labán llega a conocer al Señor. Es una posibilidad en los versículos del 43 al 53. Quizás nos revela que Labán llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Y una cosa que le reprochó Labán a Jacob es que Jacob se haya robado los ídolos, pero Jacob no se robó los ídolos, fue Raquel. Eso nos habla de la pobreza espiritual en la que Raquel vivía y de feria cuando llegó Labán a buscarlo a los ídolos, no los encontró y entonces ella mintió, los puso debajo de de algo de unos camellos, seguro de una forja de unos camellos, y y le dice a- al papá que, que perdone, que está con la menstruación, que no se, por eso no se puede levantar. Así esconde ella los ídolos, que eran ídolos domésticos. Seguramente esos son los llamados terafines. Eran seguro ídolos pequeños, por eso ella pudo sentarse encima de ellos. Jacob se enojó que Labán lo acusara de esto y entonces le dice que traiga cualquier cosa, que cualquier cosa que sea de él y él se la devuelve. Entonces, pero bueno, ya llegan a un acuerdo ahí en el capítulo 31 de que no se van a hacer daño uno al otro, hacen un pacto, algo muy fuerte para ese tiempo, era un pacto. Qué bueno es que en la vida nosotros lleguemos a acuerdos, ¿verdad? Acuerdos de no dañarnos. Y eso es lo que pasa aquí en el capítulo 31. El capítulo 32, Jacob se prepara para encontrarse con Saúl. Ve un campamento de ángeles y llama a ese lugar Manaín, que significa dos campamentos. El campamento de ellos y el campamento de los ángeles. Cuando él envía un mensajero a Saúl, el mensajero le dice que Saúl viene con 400 hombres. Él tiene temor de eso. Quizás porque había un campamento de ángeles y el campamento de ellos este, eh,
tuvo la idea de dividir el campamento de él en dos. Por cierto, el sueño que tuvo Jacob en, en Génesis 28 nos recuerda al Señor Jesucristo, que es esa escalera que nos lleva a Dios. Esto es lo que Jesucristo le dijo a Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y él le dijo, Rabí, ¿cómo me conoces? Entonces Jesús le dijo, antes que antes cuando estabas en higuera, te vi. Quizás él estaba ahí en higuera, que era un lugar fresco, aquellas casas eran muy calientes. Generalmente quizás la gente salía ahí a meditar, a orar o a leer las escrituras, y quizás Natanael estaba pensando en este pasaje, pensando en el Mesías, y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque quizás Natanael pensó en esa visión, pero él era sincero. Jacob era mentiroso y estaba huyendo a su hermano por sus mentiras. Sin embargo, tuvo la misma visión. Y Jesús le dijo a Natanael, desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael creyó que Jesucristo era esa escalera que nos lleva a Dios. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Ahora, Jacob, para enfrentarse a Esaú, una de las cosas que hace es orar. Génesis 32, versículo 9, ora muy bien. Él ora de acuerdo a la palabra de Dios. Ora basándose en las promesas de Dios. Génesis 32, 9. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Sigue ahí en el versículo 10. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy entre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar ni por la multitud. Eso es una forma correcta de orar. Es de acuerdo a las promesas que realmente Dios nos da. Es considerándonos que somos indignos, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios para que nos exalte cuando fuere tiempo. Entonces, Jacob, además de eso, tiene ideas de enviarle regalos a Esaú. El regalo en el seno apaga la ira. No conocía Jacob este proverbio. Sin embargo, pone en práctica eso porque lo que quiere es quitar la ira de Saúl porque él le había robado o le había quitado la primogenitura y robado la bendición. Y le envía un montón de regalos, pero una cosa más que tiene Jacob es que lucha con un ángel ahí en el capítulo 32. Dice en Génesis 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, seguro el varón quería irse y Jacob no lo soltaba, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Era una forma, él físicamente lo estaba agarrando, no dejaba que se fuera y él quería que él le bendijera. Entonces, qué era lo que necesitaba para que él lo bendijera? El varón le dice en el versículo 27, Génesis 32, 27, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahí Jacob está confesando quién es él, un suplantador, un engañador. Está reconociendo lo que es él. Si queremos que Dios nos bendiga, recordemos que Dios no perdona excusas, perdona pecados. Reconozca lo que usted es, sea sincero con Dios. En este caso, el varón le dice en el versículo 28,
Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob recibió bendición ahí. Era una forma de clamar, pero físicamente no dejaba que se fuera. Fue una forma de orar. Ore a Dios, aférese a las promesas de Dios, reconozca lo carnal que es usted y permita que la bendición de Dios penetre en su vida. Bendito el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Permita que la bendición de Dios penetre hasta lo más profundo de su ser. Porque en ti, le dijo Dios a Abraham, y en tu simiente, en tu descendencia, y esta simiente, según Gálatas 3:16, es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Mi pregunta es si usted tiene esta bendición de la salvación. No es por medio de una iglesia, Dios la promete, por medio de la simiente de la mujer que hirió a la serpiente en la cabeza, la hirió allá en la cruz del Calvario. Por medio de esa simiente, Dios te da la bendición de la salvación. Dios te concede arrepentirte. Dios quiere que te arrepientas y te conviertas de todos tus pecados y recibas a Jesucristo, recibas la salvación, creas que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó y que está a la diestra del Padre. Y tú debes de confesar, reconocer que Jesús es el Señor, que Él debe ser el que manda en tu vida y no tú, no usted. Es Jesucristo que debe ser Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres ser salvo? Invoca el nombre del Señor en este momento, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, Dios promete. Dios quiere salvarte hoy, Dios quiere darte esa bendición, la bendición de Abraham, la bendición de la salvación, la bendición que Dios dijo que le iba a dar a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham, la cual es Cristo. O sea, a través de Cristo Dios bendice. Y Dios quiere bendecirnos más a nosotros los creyentes en el sentido que seamos obedientes a Él. Ya nos ha dado todo, pero Él quiere que nosotros vivamos una vida de obediencia. En la Biblia nos muestra la bendición que es la obediencia. Nos lo muestra con Abraham. Por cuanto obedeciste a mi voz, todas las simientes de la tierra, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y por tu simiente, porque fue obediente a Dios. La fe produce obediencia y la palabra de Dios produce fe. Y si usted oye la palabra de Dios, ella va a producir fe y va a producir una obediencia que viene de Dios. Después de eso, Jacob cojeaba porque le hirió en el muslo, en el tendón del muslo, y tal vez era una forma de mostrarle que no dependiera de sí mismo, que ya dejara de huir, que de ahora en adelante él dependiera de Dios. Entonces, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y somos sanados cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios y le creemos y le seguimos. En el capítulo 33, Jacob se encuentra con Esaú. Entonces, bueno, tienen un buen encuentro por causa de los conflictos tan grandes que tuvieron y cómo Esaú quiso llegarlo a matar. Pues en ese sentido es un buen encuentro. Sin embargo, las raíces de amargura y la enemistad está metida especialmente en Esaú contra Jacob. Esaú pretende que Jacob le siga. Jacob le habla de que sí va detrás de él, pero que no le deje hombres. Y quizás eso es lo que llaman diplomacia. Es una forma de mentir. Esaú seguro sabe que Jacob no va a ir con él. Y en verdad Esaú se va para su tierra, en Seir, más al sur de Israel. Y Jacob llega, entonces dice la Biblia, en el versículo 18, Génesis 33, 18,
Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Aunque la Biblia no culpa a Jacob por lo que dice en el versículo 19, quizás esto dio lugar a lo que va a pasar en el capítulo 34. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas. Hizo un negocio con ellos. Compró un campo cuando realmente la fe de ellos se podía, tanto la de él como la de Abraham y la de Isaac, se podía ver porque vivían en carpas, demostrando así que ellos eran peregrinos y extranjeros y esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hace algo bueno Jacob en el versículo 20, y erigió allí un altar y la llamó el Elohe Israel. Ese altar lo llamó el Dios de Israel. Qué bueno que Jacob haga un altar ahí. Quizás no fue conveniente lo que hizo de comprar ese terreno. La Biblia no dice que no lo culpa de eso, pero por lo que pasa en el capítulo 34, quizás uno pueda pensar que quizás hubiera sido mejor no haber comprado eso. Quizás haya alguna relación porque se establecen ahí y entonces la hija de Jacob va a visitar las hijas de ese lugar y sucede lo que vamos a ver en el próximo, en el próximo resumen. Este, no, no siempre el establecernos es lo mejor. Lot se estableció y perdió toda su familia, se estableció allá cerca de Sodoma y de Gomorra. En cierta forma, aquí Jacob se estableció comprando un terreno y después del capítulo 34 vamos a darnos cuenta que tiene que irse. Y eso me recuerda también el cuerpo humano. El cuerpo humano, por ejemplo, la sangre tiene que estar circulando por todo lugar. En el momento que la sangre no circula, empiezan las enfermedades. Igual, nosotros como cristianos tenemos que avanzar, avanzar donde Dios nos guíe. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, dice Cristo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca. Señor, te damos gracias por este estudio que hemos tenido. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra y que los que no te conocen te puedan conocer a través de Jesucristo. Y tus hijos seamos edificados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio.